días para todos. ¿Cómo están? Aún faltan pues bastantes personas por llegar. Les voy a pedir el máximo de concentración. El hecho de que estén entrando algunos participantes más puede generar ruido y puede generar pues que nos desenfoquemos por instantes en la temática propuesta. Vamos entonces a arrancar con la agenda temática propuesta para el día de hoy. Quiero hacer una aclaración y es que vamos primero a tener un acercamiento en relación a lo que es las actividades de farmacovigilancia para luego sí enfatizar en los productos biológicos que hoy en día tanto uso y tanta polémica y tanta discusión están generando pues en el sector farmacéutico y en el sector salud. Antes que nada, los invito a que reflexionemos en este aspecto. Y es que es algo que tenemos que tener en cuenta siempre en el momento que acudimos o que nos hacemos partícipes de eventos y de actividades como este. Y es que las personas normalmente podemos retener desde lo cognitivo un 10% de lo que leemos. Es una cifra completamente insignificante, ¿sí? El 20% es lo que nos dicen, el 30% es lo que nos muestran, es decir, hasta acá podríamos estar asumiendo de una comprensión y una retención aproximadamente del 30%. El 50% es lo que nos dicen y nos muestran. Ojo, el 70% es lo que nos dicen, nos muestran y ante lo cual generamos una interacción y ante lo cual generamos una respuesta. Y finalmente podemos llegar a un 90% de retención de lo que nos dicen, nos muestran, ante lo cual respondemos y además generamos una acción encaminada o focalizada a ese asunto temático. Entonces la invitación es que al menos durante este espacio, durante esta jornada académica, nos centremos en este 70%. Una vez finalice y una vez ustedes partan para cada uno de sus municipios, pues lo ideal es que podamos alcanzar, ambicionar este 90%. Como la meta en el momento se acerca a este 70%, entonces voy a exigir al máximo respuesta por parte de ustedes. Entonces, soy de los que piensan que el conocimiento debe ser bidireccional. El conocimiento no se construye, el conocimiento se deconstruye para volverse a construir. Hagamos de esto un espacio de discusión, de conversación. No me gustan las clases magistrales, no me gusta que la posición y el punto de vista del que está acá parado sea un punto de vista autoritario, sino que nutramos este espacio que es muy plural, de las opiniones y de las experiencias de cada uno de ustedes. De esa manera no solamente aprende cada uno de ustedes, cada uno que hace el aporte, sino que aprendemos todo, aprendo yo también. Entonces eso es lo bonito de ir construyendo y de ir generando ideas y enlazando estructuras cognitivas. Bien, ahora sí, quisiera empezar con la pregunta de ¿qué es farmacovigilancia? Muy a tono de lo que les acabo de decir, quisiera escucharlos brevemente, que me cuenten qué es farmacovigilancia. Detección, evaluación y seguimiento a los medicamentos. A los medicamentos, sí. Algo particular de los medicamentos, ¿cierto? ¿Qué es qué? Reacciones adversas o eventos adversos. Bien, estamos entonces en línea. Esta es la agenda propuesta para el día de hoy. Vamos a hablar en primera instancia de una contextualización. Luego ahondaremos en los antecedentes. Continuaremos con actualidad en farmacovigilancia. Justificaremos el por qué es necesario la farmacovigilancia. Hablaremos de reacciones adversas a medicamentos. Hablamos de métodos de farmacovigilancia. ¿Qué herramientas, qué instrumentos en estos momentos contamos y disponemos para hacer un abordaje de un caso clínico de farmacovigilancia? Penúltimo, medicamentos biológicos.
Y por último, y no por ello menos importante, vamos a contextualizar toda esta retórica en asuntos prácticos y clínicos. La idea es que podamos alcanzar a analizar, aunque sea un caso clínico de farmacovigilancia. Les traigo de entrada este panorama, y es que más del 50% de los medicamentos que se prescriben, se dispensan o se venden, es decir, que se usan en todo el mundo, se hace de una manera inadecuada. Esto es lamentable. ¿Cuánto o qué cantidad de este 50% pasa por nuestras manos como profesionales, como articuladores en los procesos de salud, como articuladores en los procesos de uso del medicamento? Es una estadística pues terrible. Las reacciones adversas a medicamentos hoy en día constituyen un problema de salud pública, no solamente porque afectan las condiciones clínicas de un paciente, sino que también afecta el fisco, también afecta la chequera del presupuesto en salud de un estado. Al año se están aprobando alrededor de 30 nuevos medicamentos. Ojo, para los médicos presentes, 8 de cada 10 visitas médicas terminan en prescripción de mínimo un medicamento. Y ustedes que están en el campo hospitalario, que sale la consulta con medicina general o medicina especialista, ¿cuántos de esos pacientes que tienen cita acuden al servicio farmacéutico a reclamar sus medicamentos? Y es que el médico está contra la pared. Puede ser más de 8. El médico está contra la pared. ¿Por qué? Porque es que si sale sin un medicamento, ¿qué dicen? Ese médico no sirve para nada. No sirve. Así de sencillo. Y eso es vox populi para todos. 50 millones de prescripciones de antibióticos para enfermedades virales. Trágico. Y esto se ve favorecido, esta estadística la favorece la automedicación y el uso indiscriminado de la popular farmacia de barrio, ¿sí? Yo me acerco con unos síntomas gripales, dolor de garganta, resfriado, mocos, ¿y qué es lo que primero me mandan? El antibiótico. Y eso ha migrado y ha escalonado. Hace 20 años el famoso matrimonio era ¿qué? Ampicilina y Dristán. Y ha evolucionado de la ampicilina, brincamos a la amoxicilina, y hoy en día lo que se usa es un macrólido, que es ¿cuál? La acitromicina. Esta imagen o este collage de imagen representa a donde estamos sucumbiendo. El uso indiscriminado favorecido o permeado por múltiples variables. Una de ellas son los medios de comunicación, que básicamente nos hace esto, nos abren la boca y nos embuten medicamentos. Y hay publicidad pues que da pena. Uno escuchar, ver de que se recomienda pues un ácido acetilsalicílico 100 miligramos diario para prevenir infartos. Pues todo el mundo corre a comprarlo y a prevenir su infarto. Entonces eso es algo completamente irresponsable. Ustedes que están en el sector hospitalario, entre el 10 y el 20% de los pacientes hospitalizados llegan a presentar reacciones adversas a los medicamentos. Ustedes pueden cuantificar este dato. ¿Cuántos ingresos hospitalarios registran en el mes? ¿Cuántos casos de farmacovigilancia le reportan a sus respectivos programas? Se acerca al 90%. Se acerca al 50%. Lo que pasa en los hospitales es más bien auxiliares y médicos no reportan, no lo hacen porque normalmente desde el médico se equivocó, el auxiliar puso lo que no era, y eso es un enredo. Y como ya está con la seguridad del paciente, entonces ellos corren a esconder toda esa información. En historia clínica usted puede ir a mirar y pues digamos en mi hospital sucede que yo miro y notas médicas más bien lo hacen.
igual enfermería. Entonces, si usted va a buscar alguna cosa, no se le cuenta. ¿Nosotros qué podemos hacer para intentar suplir esa falencia? Tú eres regente. Desde el servicio farmacéutico, ¿qué podemos hacer? Hacer brigadas, no sé, estar como policía, concientizar al personal, haciendo capacitaciones continuamente. Bien. Vamos, la idea es que de manera transversal, con el paso del eje temático, iremos dando algunos tips para poder enfrentar esas situaciones. De acuerdo pues a este estudio realizado hace 15 años, en Estados Unidos, las reacciones adversas a medicamentos se ubica entre la cuarta y la sexta causa de muerte hospitalaria. Entonces eso es completamente trágico, que a mí se me interne en una institución prestadora de servicios de salud con el único fin de restablecer o recuperar una salud quebrantada y que yo salga pues con los pies por delante. Eso es completamente trágico. Y no es la décima causa, no es la novena, es entre la cuarta y la sexta. Gravísimo. Solamente 7 medicamentos que se aprobaron desde el 93 han contribuido a la muerte de más de 1.000 pacientes, más de 1.000 personas. Del 75 al 2000, en 25 años, se retiraron 16 medicamentos del mercado, casi que un medicamento por año. Sigamos mirando esas cifras. A nivel hospitalario, lo habíamos dicho, entre el 10 y el 20% de los pacientes presentan una reacción adversa. Ojo, entre el 3 y el 6% de los ingresos a hospitales son consecuencia de una reacción adversa al medicamento, bien sea porque su uso sea producto de la automedicación o recomendación, o porque sencillamente seguía algún esquema terapéutico prescrito por un profesional. 6% es una cifra considerable. Entre el 0.2 y el 1% de las muertes en hospitales se debe pues a una reacción adversa al medicamento. Esto sí que se oculta. Si yo oculto el RAS, si yo oculto una flebitis química, ¿se imaginan lo que puede estar pasando con este 1%? Y ese 1% al año, ¿cuántos pacientes son? .32% de las RAM son consideradas mortales, es decir, acaban con la vida de la persona. A nivel ambulatorio, pues el panorama sigue siendo gris. 41% de los pacientes tratados con medicamentos desarrolla una reacción adversa al medicamento y el 2.5% de las consultas se originan por una reacción adversa al medicamento. No es suficiente con la congestión en la que actualmente están los servicios en salud como para empeorarle y adicionarle consultas teóricamente prevenibles, ¿cierto? Teóricamente no debiera de consultar a un paciente por una reacción adversa al medicamento. ¿Y por qué? Porque entre el 50 y el 70% de las RAM son evitables. Eso asociado al impacto en salud, al impacto en vida. Ahora miremos los costos asociados a esas reacciones adversas. 2.2 millones de pacientes sufren reacciones adversas graves. Los ingresos hospitalarios debido a reacciones adversas ocupan más del 10% en algunos países. ¿Y eso cómo se correlaciona en términos económicos? ¿Cuánto vale un ingreso hospitalario? Ustedes deben saber a cómo factura una instancia hospitalaria cada una de sus instituciones. Más del 20% del presupuesto en salud es empleado en complicaciones producidas por fármacos. Es injusto de que este 20% no esté siendo utilizado para el tratamiento de enfermedades o de problemas de salud no tratados. ¿Cuántas personas se mueren esperando una cirugía o generan un rechazo o un trasplante simplemente porque los inmunosupresores no estaban a tiempo?
no le generó la autorización o simplemente porque el servicio farmacéutico no disponía del recurso. Desde hace 20 años se ha duplicado el costo o el rubro de medicamentos pues, en el mundo entero, y las reacciones adversas resultan en más de 770.000 lesiones y muertes cada año y costos de hasta 56.000 millones de dólares por hospital. Una cifra pues para nada despreciable. ¿Qué sabemos entonces nosotros acerca de lo que ha acontecido, de los antecedentes en relación a la farmacovigilancia? Les pongo a prueba su memoria. ¿Qué sucedió por allá a comienzos del siglo XIII en Europa? Ubiquémonos pues en la Edad Media, pleno apogeo y autoritarismo de la Iglesia Católica. Por primera vez empieza a generar un control, entre comillas, una inspección, una verificación del quehacer tanto el boticario como el médico. En este año se promulgó por Federico II la Carta Magna a la Farmacia, que no era más que un acto legislativo en el que obligaba al Estado a hacer verificaciones de las condiciones de almacenamiento, de preparación de los productos utilizados en terapéutica. Podemos decir que ahí empezamos a preocuparnos por el asunto, hace muchísimos años. Brincamos unos 600 años y en Estados Unidos se informa la muerte de algunas personas por el uso de anestésicos. Y una de las muertes que generó mayor controversia en el campo mundial fue la muerte de un adolescente a la cual le inducieron anestesia con cloroformo, y la cirugía o el procedimiento que se iba a practicar la chica era simplemente la extracción de una uña encarnada. Entonces eso generó bastante repudio y conmoción en el mundo entero. Se termina el siglo y no hay actos legislativos, no hay como tal nada sentado en relación a la vigilancia de los productos farmacéuticos, a pesar de que ha ocurrido esta serie de situaciones. En 1930 se cambia por el laboratorio farmacéutico un solvente, un vehículo utilizado en la preparación de unos jarabes, de unas soluciones orales. Se cambia por una sustancia conocida como dietilenglicol. Esa sustancia era un jarabe. Recordemos que el jarabe, por la naturaleza, la forma farmacéutica, está indicado en población pediátrica y causó la muerte de más de un centenar de niños por el uso de esta sustancia como vehículo. Y en 1961, o a comienzos de la década de los 60 del siglo pasado, ¿qué sucedió? ¿Cuál ha sido el evento catastrófico? Talidomida. Sí, señor. ¿Qué pasó con la talidomida? ¿Qué era eso? Un antiemético. Correcto. Entonces era un medicamento aprobado para la hiperemesis gravídica, que se comercializó sin los debidos controles para su uso en una población tan susceptible y tan riesgosa como lo eran las pacientes gestantes. ¿Qué generó este medicamento? Un desastre pues de mayores proporciones. Esta es una revista especializada en temas de salud británica, es semanario, de rotación obviamente semanal. Este artículo en particular es una carta al editor que algunos británicos consideraron el medio o la fuente propicia
para dar a conocer la opinión de lo que estaba sucediendo. Entonces este artículo es una carta al editor de estos señores, obviamente en 1962. Esta es otra publicación de la misma revista, en donde publicaban las imágenes de los niños víctima del siniestro, de la talidomida. Entonces, no solamente era que nacieran sin articulaciones, sin extremidades superiores ni extremidades inferiores, sino que también tenían displasias y desórdenes en órganos internos. Acá relataba cada uno de los casos, fecha de nacimiento, el sexo, qué tipo de malformaciones tenía a nivel de extremidades, qué otro tipo de malformaciones tenía y la edad de la muerte. El primer caso pues era un niño que tenía pues obviamente las extremidades cortas, sin extremidades, y tenía además una displasia intestinal. Duró vivos exclusivamente 6 días, y asimismo nos podemos ir avanzando en la publicación desde displasias y distrofias intestinales como ano no perforado, hidronefrosis izquierda sin apéndice y varias complicaciones de orden de formación y desarrollo de sus órganos, de sus estructuras. La mayoría de ellos pues morían a la semana de nacido. Hay casos en donde, y vivos, hay personas vivas víctimas de la talidomida. Esta es una de ellas. Alison Lapper fue una británica a la que sus padres abandonaron a las pocas semanas de nacida. Hoy en día constituye un ejemplo de superación. Ella se crió básicamente en orfanatos de minusválidos. Cuando cumplió su mayoría de edad, salió, se rebuscó, estudió Bellas Artes y hoy en día es reconocida como una gran pintora. Tiene una vida normal, como cualquiera de nosotros. Entonces es un ejemplo de superación. Y parece un busto, pero realmente es una estatua, sin extremidades superiores y las extremidades inferiores muy cortas. Fue una exhibición que estuvo en una de las plazas más importantes de Londres. Quiero aclarar algo. Nos vamos hasta las 10 de la mañana. A las 10 de la mañana pasamos al break. En el break no nos demoremos más de 20 minuticos para no acosarlos tanto. Regresamos, nos extendemos hasta las 12 y a las 12 tenemos una hora de almuerzo libre. Y volvemos a las 2 para concluir con la jornada. ¿Qué pasa entonces con el asunto de la talidomida? Que llevó a pellizcarnos, llevó a preguntarnos y indagarnos, tenemos que tomar medidas para evitar que este tipo de cosas nos vuelva a ocurrir. Entonces Inglaterra en el año 64 del siglo pasado tomó esas primeras medidas y empezó a requerir informes sobre la seguridad y sobre los eventos adversos de los medicamentos próximos a comercializarse, ¿cierto? 4 años más tarde se crea el Centro Internacional de Monitoreo de Reacciones Adversas a Medicamentos en Uppsala, Suecia. Es vigente, hoy en día se encarga de parametrizar, de generar estadísticas, alertas de orden mundial en relación a todos los reportes que le llegan a él de los diferentes países que son miembros oficiales o miembros asociados a la Uppsala. Es decir, todo lo que reportamos desde nuestros servicios farmacéuticos teóricamente debe de llegar acá. Esa flebitis química, ese RAS, esa agranulocitosis, todo debe llegar allá. Este es un pantallazo de la página web de la Uppsala. Allí encontramos noticias, encontramos artículos bastante interesantes en relación a farmacovigilancia, publicaciones, alertas. Entonces la invitación es para que ustedes mismos lo cacharreen. Está en inglés,
lo tienen que cacharrear, buscarle qué información de la que está allí presente puede ser útil para el diario ejercicio de sus labores. En 1993 se promulga acá en Colombia la Ley 100. Respaldada esa Ley 100, se crea el Instituto Nacional de Vigilancia para Alimentos y para Medicamentos, pero esa creación ocurre 2 años después, en el 95, y una de las primeras acciones de control o las primeras acciones encaminadas al campo de farmacovigilancia que destina el INVIMA es crear el reporte espontáneo. ¿Quiénes recuerdan en esa época cómo era el reporte espontáneo? Que nos puedan ilustrar. Hace 20 años, ¿cómo era eso del reporte espontáneo? Cabe la posibilidad de que no sepan que existía. No existía. A pesar de que estaba desarrollado por el INVIMA, no se le hizo, bueno, se le hizo, pero no llegó a tener el impacto esperado. Entonces, la mayor parte de la población desconocía que era farmacovigilancia y desconocía que existía un reporte para notificar reacciones adversas a los medicamentos. ¿Cuál fue el resultado? Un programa sumamente débil, un subreporte con unas dimensiones alarmantes. Si hoy en día vivimos en un subreporte alarmante, ¿cómo será hace 20 años? ¿Cómo? No había nada, literalmente. Limitada promoción del sistema entre los prescriptores, dispensadores y demás actores de la salud. Nada más hay que contextualizarnos en ese año. ¿Existía internet? Creo que en ese año apenas estaban metiéndose. Latin Mail y como esas plataformas arcaicas que fueron las primeras que ingresaron al país. Nadie tenía una cuenta de correo electrónico, entonces las publicaciones básicamente se hacían en medios de comunicación nacional, donde muchas veces no tenían acceso la mayoría de los profesionales de la salud, o se hacían mediante las visitas presenciales de pares de esta institución a las instituciones. No hubo generación de señales. Las iniciativas y los esfuerzos fueron muy individualizados, no hubo una solidaridad, no hubo una compactación y unión de esfuerzos en pro del tema en particular, y Colombia básicamente estaba aislada a la realidad mundial. Si tienen alguna duda, algún comentario, me pueden interrumpir en el momento que sea. Yo les prometí una conversación y esto ya tiene cara de monólogo. Con el programa de reporte espontáneo, inmediatamente Colombia pasa a ser un miembro asociado a la UPSALA, es decir, es por allá un pedacito de tierra que eventualmente me está notificando unas reacciones adversas asociadas al uso de un medicamento. Eso éramos en ese entonces para la UPSALA. Se generaron algunas señales, de todo hay que decirlo, que esto es algo positivo, que es una señal. En farmacovigilancia, ¿qué es una señal? Una alerta, más, un aviso. Si yo tengo una taquicardia asociado a la inhalación de un agonista beta 2 tipo salbutamol, eso es una señal. El médico de urgencias, llegó el paciente con una crisis asmática y le ordenó salbutamol inhalador. A los 10 minutos estoy recibiendo el reporte en una notificación muy competente, estoy recibiendo el reporte de que presentó taquicardia al paciente. Eso sería una señal, está alertando de algo. Veamos entonces.
Veamos entonces la definición de señal en farmacovigilancia. Ojo, es la información reportada sobre una posible relación causal entre un evento adverso y un fármaco, que puede ser desconocida o incompletamente documentada. Yo sospecho de que el uso de ese medicamento en mi paciente le está generando este evento adverso. Hasta ahí puede ser cualquier tipo de reacción adversa. ¿Qué tiene particularidad la señal? Que es una condición, que es un síntoma, una sintomatología que está desconocida o que está parcialmente documentada. La taquicardia con salbutamol, eso está plenamente documentado, no es una señal. Una tos por IECAS no es una señal. Ya se sabe que los IECAS producen tos. Entonces, mucho ojo, porque finalmente lo que se busca es generar señales. De esta manera es que yo le doy madurez a un programa de farmacovigilancia, bien sea desde la óptica regional o institucional, como en la óptica nacional por parte del INVIMA. Entonces, esta parte quiero que la subrayen y siempre la tengan en cuenta. Ahora, ¿se debe reportar tos por IECA, taquicardia por el salbutamol? ¿Sí o no? No, porque se supone que esa es una posible, o sea, algo que se podría esperar. ¿Un estreñimiento asociado al uso de tramadol? Por naturaleza los opioides disminuyen peristaltismo. Entonces, yo lo asumo de que no, eso le va a dar. Entonces, le acompaño la formulación del opiáceo con un bisacodil. Tampoco, ¿cierto? Ojo. De taquicardia con un salbutamol, pues pienso que tampoco sería un evento adverso, porque eso no es generarle daño al paciente, es un efecto secundario del salbutamol, pues. Por ejemplo, cuando uno tiene fiebre y la taquicardia, Bueno, entonces la pregunta es, ¿se debe de notificar las reacciones adversas que generen daño al paciente o todas las reacciones? Porque esa conclusión me lleva a pensar. Me lleva a pensar eso. Me lleva a pensar a mí también, es un evento adverso generarle taquicardia con salbutamol. Pues es, o sea, es generarle daño. Pero, o sea, pero si está relacionado con el medicamento en sí, no se reportaría. Pues. O se Bien. le daría un manejo como institucional. Pues lo que yo entiendo por evento adverso es generarle un daño al paciente. Pues, La pregunta es, ¿experimentar una taquicardia es algo positivo? ¿Es algo ni fu ni fa o es algo negativo? Yo en mi vida creo que no he experimentado ninguna vez taquicardia, pero no me imagino eso. Para mí, desde mi ignorancia, porque no lo he vivido, pues una taquicardia que no se relacione con un esfuerzo físico, ¿cierto? Es diferente. Santa Fe, Antioquia. Imagínate que nosotros yo llevo en el hospital 15 años y allá somos hospital de segundo nivel. Sí. Y el anestesiólogo ya nos decía, organicen el cóctel. Y el cóctel que nosotros le poníamos al paciente eran 2 gramos de dipirona, una ranitidina, un placid, una dexametasona y un tramaxin en 500. Gracias a Dios nunca nos llegó a presentar relación al paciente, pero donde no hubiera presentado entonces, ¿a cuál? ¿A cuál se lo asignamos? Entonces nosotros decimos, doctor, ¿cómo le ocurre? O sea, el uno va a contrarrestar el efecto del otro, no es que yo soy la anestesia. ¿Ustedes sinceramente le decían eso al médico? Y muchas veces nos encontrábamos con él es docente. Teníamos choques con él porque muchas veces uno veía, uno en tanto tiempo que uno lleva, uno va cogiendo maña y uno va conociendo. Y no es que sepa más que él, pero uno tiene más experiencia que él. Entonces uno veía pacientes que ya no, usted lo va a colocar, ahí están los medicamentos, colóquelo, pues ya el paciente no lo coloca. O de pronto salimos de 100, pero muchas veces el mismo coge.
No mentira, bueno. Y en menos de media hora le pasaba. Bueno, ahí hay posiciones encontradas en relación a qué tipo de notificaciones son viables para registrar en la red. Mi posición es que absolutamente cualquier evento no esperado se reporte. Las señales por sí solas se defienden y el argumento creo que es bien claro. Y los eventos adversos o las reacciones adversas que son plenamente documentadas y conocidas sirven para una cosa, y es mejorar o afinar la estadística en relación a la incidencia de esa reacción adversa, ¿sí? Pero si yo me quedo no reportando, pues probablemente esa estadística continúe como viene o decrezca. Y eso al fin y al cabo va a generar algún tipo de impacto a futuro. Esa es como mi posición. Sí, la sugerencia es reportar cualquier tipo. Sí. No, es que yo pienso que aunque la literatura diga, pues advierta, todo hay que reportarlo. Entonces todo va a seguir normal y uno no reporta. Puede que a ciertos pacientes le cause... Y cuando uno empieza a hacer excepciones en los tipos de reporte, pues es que se van amañando ahí los vicios y la pereza. Los vicios en el buen sentido de la palabra, ¿cierto? En el 2004 entonces el INVIMA se pellizca un poco y ya le da una estructura mucho más formal al programa y decide bautizarla como Red Nacional de Farmacovigilancia. En este momento ya Colombia pasa a ser un miembro oficial de la UPSALA. Y en el 2005 pues ocurre algo que partió en dos quizás el ejercicio farmacéutico en Colombia, y es la promulgación del decreto 2200, en donde establece que la farmacovigilancia hace parte de los procesos especiales del servicio farmacéutico, ¿cierto? Este artículo de la talidomida fue escrito hace unos años en conmemoración del cincuentenario del inicio de la comercialización de ese medicamento. Fue escrito por un médico español que básicamente busca dar a conocer cuál fue el impacto positivo o cuál fue la cara positiva y amable de una catástrofe de esas proporciones. ¿Qué nos dice él? ¿O qué concluye en el artículo? Bueno, ya todos sabemos lo malo del asunto de la talidomida, pero ¿qué nos trajo de bueno esa talidomida? Que probablemente a futuro no hubiese un segundo caso con esas proporciones. Es una de las explicaciones, es una de las conclusiones a donde llega. Entonces, todo lo de la talidomida llevó a que modificáramos las condiciones de experimentación en las sustancias candidatas a medicamentos. Básicamente no se hacía la experimentación antes de la década de los 60. Era algo muy somero en donde levemente se evaluaba efectividad y toxicidad de la sustancia. Por eso es que salían tantos medicamentos y con los resultados negativos asociados. Se plantea la necesidad de regular por parte de los entes gubernamentales todo lo relacionado con la seguridad en el uso de medicamentos. Se plantea también la necesidad de instrumentos, de sistemas que articulen y permitan la identificación de reacciones adversas. Y por supuesto, se da un espaldarazo a todo tipo de estrategias que permitan, además de identificar, además de reportar, estudiar esas reacciones adversas. Porque con el reporte yo simplemente estoy sospechando. Eso requiere un acercamiento mucho más minucioso, y es verificar si de ese cóctel que le metieron al paciente, cuál es quizás el medicamento que más se puede aproximar a la condición clínica desfavorable que presentó. Otro ejemplo de superación asociado a la talidomida es Tony Meléndez, el músico. Este señor que toca con los pies también fue víctima de la talidomida
y es un ejemplo de superación. Este señor sí mucho más allegado a nosotros, pues porque es de este lado del charco. Esta imagen intencionalmente cargada pues demuestra algunas sustancias terapéuticas retiradas del mercado por efectos adversos considerables. Entonces tenemos de todos los tipos, desde AINES, tenemos quinolonas, tenemos el segundo AINES COS2 selectivo, el Rofecoxib, que fue introducido en el 99 y retirado 5 años después por asociación a eventos cardiovasculares. Algunos antigripales, clobutinol por prolongación de la onda QT, tiazolindionas, llegaron con mucha expectativa y con un panorama terapéuticamente muy aplaudido y muy pomposo para el tratamiento de la diabetes, pero poco a poco pues han ido perdiendo. Esta tiazolindiona y la rosiglitazona, que quizás es la más reciente, hace apenas unos años, con la suspensión de la comercialización, también por eventos asociados a condiciones cardiovasculares, infarto agudo del miocardio. Esta es la alerta sanitaria que se emitió en su momento, en donde el INVIMA consideraba suspender la comercialización de la rosiglitazona. Les llegó una alerta hace poco. Sí. ¿Con qué medicamento? ¿Y tienen existencias? ¿De los lotes? Sí. Entonces, pilas con todo ese asunto y mirar a ver de qué manera no solamente ponemos en cuarentena el producto que tenemos, sino mirar si podemos hacerle algún tipo de trazabilidad e identificar usuarios finales. ¿Cuál es el problema de esta warfarina? ¿Qué dice la alerta? Causa Sí. desestabilidad. Tantos estudios dicen que no cumplen para poder trabajar. Exacto, básicamente los estudios que hizo o que motivaron la alerta sanitaria aducen dos cosas, y es que no cumple en las pruebas de disolución y no cumplen en la valoración de principio activo. La warfarina, por ser un medicamento de estrecho margen terapéutico, los límites de control son más estrictos. Entonces, para valorar esos 5 miligramos de warfarina que dice contener en cada tableta, pues el laboratorio tiene un margen del 98 al 102%. Ustedes pueden ya calcular realmente una tableta de warfarina, 4 puntos que tiene hasta 5 puntos que tiene, ¿sí? Entonces, ese resultado no dio favorable. La alerta no especifica si está por encima o si está por debajo. Lo más habitual es que esté por debajo. Eso es lo más habitual desde la práctica farmacéutica a nivel industrial. Y lo segundo que indica es que la prueba de disolución pues tampoco dio favorable. Que la disolución es el proceso mediante el cual el principio activo se dispone en el medio gástrico para que pueda ser absorbido. O sea, por ninguno de los lados es un medicamento que cumpliría metas terapéuticas. El riesgo no sería de seguridad, sino de efectividad. Y para la warfarina, pues la efectividad está íntimamente ligada con la seguridad del paciente, ¿sí? Entonces, mucho ojo con ese aspecto. Tenemos también muchas alertas sanitarias recientes del mes pasado, publicitadas en los medios de comunicación nacional en relación a medicamentos destinados a combatir la obesidad, el sobrepeso. ¿Sí se enteraron? Uno de ellos es el Sambu, no sé,
que es muy común en nuestro medio, fue muy comercializado acá en Medellín, en Antioquia. Entonces, ¿qué se logró establecer? Que tenía un metilhexanamina, que es una sustancia estimulante del sistema nervioso central, propia o derivada del girasol. Es de la familia de las antinas. La cafeína en el café, la teofilina en el té, es de esa familia molecular. Pero esta sustancia tiene proporciones estimulantes de mayor potencia. Entonces eso va a generar pues como algún riesgo. Teóricamente tendría por qué acelerar el metabolismo y disminuir de peso. Pero las complicaciones o las reacciones adversas asociadas a esa sobreestimulación del metabolismo hacen que que el suplemento dietario, porque tenía un registro sanitario como suplemento dietario y se vendía como coadyuvante en la obesidad, para rebajar, para quemar grasa. Esta es la alerta sanitaria en relación a esos productos. Fueron también suspendidos de comercialización muchos otros que no declaraban adecuadamente sus componentes. Y recuerden que desde hace 250, 300 años es obligación declarar la composición tanto cualitativa como cuantitativa. Esa época de los remedios secretos que la remontamos en 1700, 1600 ya pasó. Es completamente obligatorio declarar la composición cuanti y cualitativa. ¿Qué se encontró en estos medicamentos? Nótese que todos ellos asociados al tratamiento de la disfunción eréctil eran comercializados como potencializadores sexuales. Entonces ahí está la foto de la imagen del producto. No fueron 1, 2, 3, sino que fueron 6, 7, 11, 12, 139 y 140. ¿Cuántos de nuestros pacientes están utilizando este tipo de medicamentos? En muchos de ellos se encontró sildenafil, a dosis y a concentraciones no terapéuticas. ¿Cuántos de nuestros pacientes estarán en concomitancia de su terapia antihipertensiva, su terapia antidiabética con cualquiera de estos productos? Bajo una consigna que vende y vende mucho, que es, por ser natural, no hace daño, no tiene eventos secundarios. Y eso es algo fijo. Si ustedes escuchan una publicidad que les venda esa premisa, es una publicidad engañosa. Denuncie. Así de sencillo. Otra lista larga de productos. Estos, pasamos de los potencializadores sexuales a estos quemadores de grasa. La lista también es extensa, varios productos, muchos de ellos, este quizás es el más común, el que yo más alcancé a reconocer por ahí. Sí les es familiar. En Facebook, por ejemplo, se promocionaba de una manera y actuaba como multinivel también. A mí me llegaron con el cuento incluso. En estos medicamentos, ¿qué se encontró? En estos preparados, ¿qué se encontró? Sibutramina. Y la sibutramina es un fármaco ya al cual se le suspendió la comercialización hace mucho acá en Colombia, ¿cierto? ¿Por qué razón? ¿Por qué se frenó la comercialización de sibutramina? Por depresión, genera depresión. El hecho de afectar esos neurotransmisores asociados a la ansiedad generaba depresión de otros y generaba estados de depresión, síntomas pues negativos. ¿Por qué de la farmacovigilancia?
Este esquema ilustra el desarrollo de un medicamento. Nótese que hay en primera instancia dos líneas. La línea amarilla o la franja amarilla detalla la evolución en tiempo del proceso de desarrollo. La línea roja detalla la cantidad de principios activos que inicialmente se sumergieron en el estudio y los que finalmente culminan ese estudio. ¿Cómo se desarrolla? Primero hay una investigación, primero hay una fase de trabajo de campo, es ir y buscar. Hoy en día se busca mucho en comunidades indígenas, en culturas ancestrales, cuál ha sido el uso de sustancias terapéuticas. Se busca en esas comunidades y se puede llegar a muchísimas sustancias con usos ancestrales en determinadas enfermedades. Entonces, a ese periodo es lo que denominamos periodo de investigación. Una vez se tienen identificadas esas sustancias, se empiezan unos estudios que son estudios in vitro. Simplemente llegar, analizar en pruebas de laboratorio, caracterizar, valorar metabolitos. Primero que todo, identificarlos, cuáles son esos metabolitos, extracción, evaluación de sus sustituyentes, sus radicales, porque en la medida que yo pueda identificar y caracterizar la molécula y sus radicales, pues asimismo puedo asemejarlas con sustancias estructuralmente parecidas y que pueda generar algún tipo de beneficio terapéutico. Culmina este periodo de investigación y arrancan los estudios preclínicos. En esos estudios preclínicos se busca básicamente evaluar citotoxicidad de esa sustancia, si la sustancia es citotóxica o si no lo es. Para ello se utilizan animales. Se administra la sustancia a animales y se evalúa el grado de tolerancia, si le generó la muerte, si le generó alguna consecuencia leve, moderada o grave al animal. Una vez supera esos estudios preclínicos, nótese que ya de las 5.000 primeras sustancias que arrancaron, solamente puedo tener entre 8 y 15 sustancias. Arrancan los famosos estudios clínicos. En los estudios clínicos ya hay participación directa de seres humanos. Entonces, ¿qué pasa en estos estudios preclínicos? Perdón, en esos estudios clínicos lo vamos a dividir en 4 fases. La primera fase yo la asocio a personas sanas y son los estudios o las convocatorias que uno normalmente ve en las universidades. En la Universidad de Antioquia uno ve tal laboratorio, está requiriendo personas sanas, entre tantos en esta franja de edades, que no tomen ningún medicamento y que no tenga pues ninguna morbilidad. Interesados comunicarse a tal número, es una labor completamente remunerada. ¿Cuántos se involucran en esta primera fase? Alrededor de 20, 80 voluntarios. Nótese la cantidad tan reducida de personas. Es una cantidad mínima. ¿Acá qué voy a evaluar? Al igual que en los preclínicos, únicamente me voy a basar en el aspecto seguridad, porque yo no puedo extrapolar los resultados que obtuve en el roedor, en el animal, con los que voy a obtener ya en la célula humana. Entonces, en esta primera fase únicamente voy a encontrar datos que me aporten en relación a la seguridad. Superada la fase 1, contamos aproximadamente con la mitad de los que arrancaron los estudios clínicos. Entonces ya vamos entre 4 y 8. Arranca la segunda fase. Ya en la segunda fase de los clínicos, nótese que la muestra se amplía de manera considerable, entre 100 y 300 personas, pero estas personas tienen una connotación particular y es que son pacientes. Ya estamos hablando de personas enfermas para la patología que supuestamente
busca atender esa sustancia en estudio. En estos 100 o 300 pacientes de la fase 2 de los clínicos se busca los primeros datos relacionados con la efectividad del medicamento. ¿Qué tan efectivo puede llegar a ser? Se conoce algo de farmacocinética, cuál podría ser la dosis a utilizar del medicamento. Y de los 4 o 8 que entraron, ya solamente quedan 2 y 3 que culminan en la fase 3. En la fase 3 ya es un estudio clínico controlado, alrededor de 1.000 o 3.000 pacientes, en la que se busca no solamente conocer el perfil de seguridad del medicamento, sino que se busca también conocer el perfil de efectividad de la sustancia terapéutica, de la sustancia candidata a medicamento. Y finalmente, de esas 5.000 sustancias o principios activos examinados, solamente una llega al final del camino, y es en donde arranca los procesos administrativos para la autorización y comercialización del fármaco. Aquí, en este punto, es en donde arranca realmente la farmacovigilancia. Es acá. ¿Cuánto vale esto? Alrededor de unos 500 millones de euros. ¿Cuánto puede demorar? 10, 11, 12 años, dependiendo. De 5.000 sustancias examinadas, solo uno puede aprovecharse. Ojo, estamos hablando de medicamentos pues, de síntesis química. Cosa contraria sucede con los medicamentos biológicos, en donde la inversión en dinero es muchísimo más alta. Las condiciones de manufactura son independientes y son particulares para cada molécula en estudio, para cada proteína. La mayoría de sustancias o medicamentos biológicos son proteínas y como tal manejan una configuración pues como muy especial y particular. Propiltiuracilo, ¿lo utilizamos en qué? De muy baja rotación para la tiroides, para la hiper o para el hipo. Para el hiper, para el hipertiroidismo, para la tormenta tiroidea, ¿cierto? Es un producto, sí, de baja rotación. La reacción adversa más común del producto, del medicamento, es una granulocitosis. No es lo que se ve en la imagen, lo que se ve en la imagen es una necrosis vascular. Entonces, probablemente el paciente haya podido terminar con la amputación del miembro. Aminopenicilinas y macrólidos. ¿Cuáles son las aminopenicilinas? Empezar a preguntar a los que ya tienen cara de sueño. ¿Cuáles son las aminopenicilinas? Participación. Sertralina, ¿qué escuché por ahí? No. Tampoco hasta allá. ¿Cuáles son las aminopenicilinas? ¿Cuál? No. Sin temor. Ampicilina. Amoxicilina. Recuerde que inicialmente las penicilinas fueron aisladas para administración exclusivamente parenteral. ¿Por qué razón? Porque se empezó a administrar vía oral y era sensible a la acidez gástrica y a la acción de las enzimas proteolíticas. Entonces, ¿qué se hizo? No, adicionemos un radical amino. Adicionemos un NH. ¿En dónde? En un punto específico del betalactámico. Entonces, ahí aparecen las penicilinas activas por vía oral, que
que son ampicilina y amoxicilina. Y de los macrólidos, ¿cuáles son? Acitro, claritro, eritromicina. Entonces esta señora presentó una pustulosis aguda exantémica generalizada asociada pues al uso de esta como tal de las aminopenicilinas, pero es una reacción que es típica y característica de ambos grupos. Es una reacción de inmediata aparición. Aparece alrededor dentro de las primeras 12 horas después de administrar el medicamento. Si nosotros tenemos en cuenta de que estos dos grupos terapéuticos son de amplio abuso en nuestro medio, pues el riesgo de que esto ocurra es muy frecuente. La pregunta es, ¿ocurre y se sospechará que es consecuencia de un medicamento? De pronto estamos acostumbrados a que el galope o lo que se escucha en la calle es caballo, sino una cebra, ¿cierto? Anticonvulsivantes como la fenitoína. Un eritema macular generalizado. La fenitoína como tal requiere un proceso de detoxificación por un complejo enzimático que no está presente en todas las personas. Al no detoxificar esa sustancia, la molécula de la fenitoína genera una manifestación dermatológica así. Generalmente la mayoría de síntomas y expresiones de toxicidad se dan en la piel, la mayoría. Amlodipino. Pues además de la enfermedad periodontal del paciente, ¿qué tiene ahí? Una inflamación. ¿Cuál es quizás la RAM más frecuente de los antagonistas de los canales de calcio? El edema, ¿cierto? Pero entonces nosotros o el médico le prescribe el nifedipino, el amlodipino para tomar en las horas de la noche buscando contrarrestar ese evento adverso. Pero ¿será que tenemos en cuenta o tenemos ahí esta particular reacción de los antagonistas de canales de calcio, que es la retención también o edema a nivel gingival, esa hiperhidrosis gingival? Si el paciente obviamente tiene una enfermedad periodontal, pues es más susceptible de que la desarrolle. No, o sea, bueno, la reacción adversa es dosis dependiente. Hay pacientes que tienen 10 miligramos de amlodipino y desarrollan el edema, que generalmente se identifica en miembros inferiores. Muy pocas veces el paciente es capaz de decir que algo está sucediéndole en las encías. Casi que a la par de un edema en miembros inferiores está el edema gingival. El paciente puede mejorar pasándolo de 10 a 5, porque es completamente cuantitativa la reacción, dosis dependiente.